Hola amigos, ¿qué tal? Soy José López Ebrat, este es EI Cultura. Hay momentos que uno le agradece al universo tener la posibilidad, primero de tener esa calidad de amigos y segundo que esa calidad de amigos trabaje en la cultura y más específicamente la literatura. En el caso de nuestro invitado del día de hoy es un maravilloso poeta, declamador. Hay un vínculo afectivo muy fuerte. Nosotros lo consideramos quizás el alumno más aventajado que tuvo una de las más grandes declamadoras de habla hispana después de Berta Singerman, la ruso-argentina. Me refiero a nuestra querida y siempre admirada Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Bueno, para entrar en detalles, les voy a presentar a ese gran amigo que me ha permitido hacer esta introducción que hoy no la hemos hecho desde el estudio, sino desde el corazón, porque es extraordinario el trabajo que viene haciendo y ahora van a saber por qué es nuestro invitado hoy en El Cultura. Me refiero a Guillermo Tovar Torres. Maestro, bienvenido, qué gusto tenerte. José, buenos días a toda tu audiencia, que sé que es mucha, y bueno, aquí saludándolos, trayendo la poesía que siempre me ha acompañado desde que tengo conciencia, desde que de alguna u otra forma sembraron en mí esa inquietud de leer a Julio Flores, por ejemplo, y de escuchar grandes poetas, de leerlos a medias, porque siempre tuve miedo de dejar de ser yo, entonces, y convertirme en otro que yo mismo desconociera. Eh, Ese ha sido el trabajo, tratar de ser original, de sentir un poco lo que corresponde a la patria, a nuestra América, al mundo. Siempre habrán detractores de esa clase de poesía, pero no puedo pensar que esta tierra ha sido maltratada y que nosotros los poetas nos montemos por encima de los muertos para escribir poesía. Bueno, ya Guillo empezó a mostrar lo que es Guillermo Tovar Torres de cuerpo entero. Guillo, me estoy acordando de, no sé si es un aforismo, una frase suelta, que su autoría se la acomodan al Mahatma Gandhi. Debemos ser el ideal que pregonamos. Y con la introducción que me hiciste, tú clasificas, cabe dentro de ese alcance de definición del Mahatma Gandhi. Usted es el ideal que pregona. En poesía, ¿por qué? Bueno, en poesía porque cuando hubo algo, cuando hubo algo de amor también tuvo que ser revolucionario. No en vano hoy en día ostento, o sea, puedo decir que disfruto de un hogar de más de 37 años y también ahí hay revolución. Parece que solo fuera en la guerra, parece que solo hubiera que hacer poesía social en el odio y no, también hay poesía revolucionaria en el amor. Hay que amar de manera revolucionaria, hay que levantar banderas en el hogar, banderas bonitas que acaben con esa manera de destruir hogares a los 7 u 8 años de casado, que es cuando dicen que viene el problema, ¿no? Entonces, yo camino con mi poesía, no hay otra forma, José. Pero Guillo, tocas muchas pieles y pieles que se incomodan cuando las tocas con tus figuras literarias. Sí, sí, no en vano ha sido difícil y eso hace difícil publicar porque si fueran poemas absolutamente llenos de imágenes que no existen en Colombia o que quizás existen en el imaginario, hoy en día, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber un concurso del que no discrepo? Pero hay un concurso en la Casa de Poesía que sí, que dice, hoy se cierra precisamente. ¿Silva? Sí, en la Casa de Poesía Silva, y dice, este poema es un país que sueña, porque tiene que soñar el país. ¿Por qué no puede ser el poema, o por qué no puede ser el país que canta? ¿Ves? ¿Por qué no puede ser verdad? Ya, muy ¿ves? bien. ¿Por qué no puede ser cierto? ¿Por qué no puede ser de verdad? ¿Por qué tenemos que adornar al país con metáforas para que parezca bonito?
¿Por qué tenemos que soñarlo, José? ¿Por qué no luchar por un país lleno de verdades buenas? Percibo mucha prosa en ese comentario. Okay. Sí, sí, por momentos siento que el poeta se aleja para manejar la prosa, la explicitez del prosista. También es cierto que hay quienes, Antonio Guerrero, por ejemplo, me dice que yo no soy poeta. Él dice, abogado, escritor, ¿no? Sí, sí, aquí ha estado en esta... Sí, claro que sí, nuestro invitado varias veces. Y él dice que yo soy un cantor social. Ah, qué buena definición. Entonces, yo hasta al principio le reclamaba y un día me dijo, no, sentíte orgulloso de ser un cantor social, porque yo siento que el poeta tiene más, el cantor social tiene más compromiso que el poeta. Ese tema está muy bueno, ese tema que propone indirectamente Antonio Guerrero, nuestro gran amigo, abogado, escritor, periodista. Pero Guillo, al comienzo yo hice alusión a la maestra Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Ella, de origen cartagenero, caribeño, colombiano, pero radicada en la ciudad de Palmira, hizo un trabajo maravilloso desde la declamación y fue considerada al lado de la ruso-argentina Berta Singerman, una de las más grandes. Ella dejó un legado, dejó unos herederos, y uno de ellos es Guillermo Tovar. Por eso ese vínculo afectivo entre Guillermo y la poetisa, inclusive uno de sus hijos, Julio César, que ya no nos acompaña físicamente, pero también su legado está con nosotros, un gran músico. ¿Qué tanto influyó la maestra Dora Alessandra, una de las mejores declamadoras de habla hispana, en la poesía de Guillermo Tovar? Bueno, digamos que el único acercamiento que tuve con Dora Alessandra fue muy familiar, fue muy de amigos, y una de las cosas buenas que ella hizo por mi poesía, primero fue no dejes de escribir, fue uno de los grandes consejos. Siempre me invitó a hacer yo, porque consideró que lo que yo hacía en ese momento cuando nos conocimos ya tenía un valor, y me encontró que allí había algo muy original que había que respetar. Al preguntarle por el estilo de declamación que debía utilizar, porque necesariamente habían las preguntas, me dijo: mantenga lo suyo. El hombre siempre declama diferente a la mujer, es un poco más tranquilo, más pausado, y necesariamente yo no podría, de pronto, como también pasó con una profesora de español que le pregunté, le pedí consejos para escribir poesía y me dijo: yo no puedo meterme allí, más cuando lo que veo siento que es original y que es valioso. Entonces Dora también respetó eso. Me dio consejos respecto de algunas cosas que pasan, y de pronto allí han habido ciertos encuentros. Y en declamación, Guillo, ¿qué te recomendaba? En declamación me dijo, o sea, lo que te digo, o sea, siempre me invitó a hacer Yo no en vano, obtener un tercer puesto en Chinú, Córdoba, evento al que ella me Huaca de Oro, ¿no? Es su nombre, ¿no? Exacto, sí. Al tener un tercer puesto allá fue resultado de una lucha para tratar de que ellos entendieran de esa forma de declamar. Yo creo que si yo hubiera sido un alumno aventajado de Dora, habría ganado, necesariamente habría ganado en Chinú. Muy modesto, Guillo, realmente maravilloso. Me conformo con haber obtenido un tercer puesto y Guillo, seguir siendo yo. ¿Recuerdas con qué tema ocupaste ese lugar importante? Creo que fue Risa de Niño. Ah, Risa de Niño, maravilloso. ¿Lo recordamos, Guillo? Sí, claro, por favor. Claro, sí. Bueno, Risa de Niño. Así es Colombia, nuestra madre patria, llena de inmensas riquezas naturales, pero también de grandes pobrezas artificiales. Desde sus múltiples patios a las escasas alcobas, desde los humildes suburbios a los altivos palacios, tocan en vano la puerta los mendigos disfrazados, de desempleados sin esperanza y de asalariados con hambre, de artistas con venas de Mozart, Neruda o Miguel Ángel, con sus obras cobijando sueños, de profesionales negando sus carreras para lograr un empleo, de niños que se vuelven hombres en los basureros. ¿Por qué no? Allí donde los cáliz son empotrados en diamantes,
y se invierte más en esculpir estatuas indolentes que en devolver la risa a los niños desplazados. Las hostias deberían de ser panes y la sangre de Jesús, agua de panela que se reparte. Todo el mundo lo sabe. El valor de los misiles para desarmar a los hombres es mucho más costoso que el valor de las migajas para impedir que se armen. Campañas costosas para la paz que van cayendo, desde aviones de guerra sobre los platos vacíos de niños que se levantan y que se acuestan con hambre, que se levantan y que se acuestan, y que se acuestan, y que se acuestan. ¿Por qué no hacemos 10 almuerzos con la bala de un fusil y con el fusil una cena para 1000? Con el camuflado del hombre que la porta, compremos 100 juguetes o 10 vestidos de civil. Y con los juguetes o el vestido de civil, con los almuerzos o la cena para 1000, compremos la barata risa de los niños. Y con la risa de los niños, los campos de Colombia. Compremos la libertad de los secuestrados y detengamos la maldad sin detener a los hombres. Compremos con esa risa barata la costosa paz de nuestra patria. Guillo, gracias, José. Qué hermoso. Siempre creímos que Guillo con esta apuesta declamatoria debió ser el primer lugar, pero bueno, era una competencia difícil. Sí. De pronto en esa época que competiste estaba Uriel. Claro, nosotros fuimos grandes amigos. Uriel Salazar, sí. Desaparecido lamentablemente, sí. Pero un gran, tal vez, ¿él era de qué región, Uriel Salazar? Él era de Boyacá. Boyacá. De Duitama, creo que era de Duitama, sí. Hablaba muy bien de su tierra, pero tenía... Muy llanero, era más llanero de corazón. Precisamente tenía un estilo muy llanero para Entonces Duitama. Te tocó competir contra... Él ganó en algún momento un premio bolivariano, o sea, a nivel bolivariano fue el mejor, entonces... Esa lucha en el encuentro de Chinú fue maravillosa. Quizá uno de los eventos más grandes de declamación que hay en toda Latinoamérica es el de Chinú, Córdoba, sí, y queda en nuestro país. Exacto, es un gran evento. Los antioqueños también eran competidores. También tienen unos concursos de poesía costumbrista que bueno, y otros, ¿no? Guillo, cuando llegaste con tu poesía distante de cualquier postura sumisa, ¿cómo fue recibida? Muy bien. No falta la persona que se deja... Se incomoda, ¿no? Se siente, que se lastima. Porque la verdad y causa... allá, en los rincones, habían personas que me miraban con cierto resentimiento, como si lo que hubiera dicho era para ellos. Seguramente. En el fondo eso me gusta, ¿no? Porque es que la poesía no solamente tiene que producir emoción, alegría, a alguien tiene que tocar al contrario, a alguien tiene que chuzar, a alguien tiene que lastimar, porque en un país tan lastimado como este, los que lastiman el país están volteando por ahí. ¿Contestatario, Guillo? ¿Acepta de pronto ese calificativo? Pero lleno de amor. Sí, contestatario, pero lleno de amor. Bueno, Guillo, pues después nos desviamos mucho y queremos presentarles Pan de Piedra, y el autor es este señor que está con nosotros, uno de los grandes poetas que tiene nuestro país. Pan de Piedra, qué proyecto maravilloso, Guillermo, hablemos de él. Bueno, Pan de Piedra es el resultado de muchos poemas, es el resultado de la vida, mejor. A pesar de que ya salió un libro, Cielo Sonoro estuvo mezclado de distintas cosas, de poemas de amor, de cierto miedo, de cierta fragilidad poética, a pesar de que sí, hay poemas que gustan, pero está tocado de todo eso. Pan de Piedra es un poco más determinante en las cosas, como en el sentido de mi vida. ¿A qué vine yo a este mundo? ¿A qué vine a la poesía? ¿Por qué estoy en la poesía? ¿Ves? Y encierra una cantidad de poemas que trascienden un poco más allá incluso del concepto de la vida. Siempre me ubico
entre el nacimiento y la segura muerte para tratar de entender a qué viene este mundo. Guillo, me voy a tomar una libertad. Yo sé que usted me va a disculpar y las personas que nos observan. Voy lento hacia mis años, los días duelen. Pesa la carga del cuerpo en la encorvada espalda de la luz. Estorba en la esencia de la apariencia. Me es difícil encontrarme. Me pierdo en este mundo donde menos valiosos los pasos que los pies y los pies que los zapatos de marca. ¿Cómo se escribe eso, Guillo? ¿Cómo se llega a ese tejido maravilloso de las letras? Sí, y pues con mucha sensibilidad, ¿no? Con mucha conciencia. Cuando yo era niño sembraron demasiadas cosas en mí. Hoy en día, a través de tener conciencia, difícilmente pueden sembrar algo, porque yo renuncié a hacer lote de siembra y me convertí en cosecha. Entonces, muy bien, por favor, me la repite. Renuncié a hacer lote de siembra y me convertí en cosecha. Pues, por favor, anótenla. Igual sugerencia para la siguiente: nacimiento o violación. Todo hombre es 9 meses mujer. okay. El hombre dirá si la matriz o altar de luz donde se gestó el milagro o caverna oscura donde se ocultó por primera vez el animal, maestro. Por favor. Pues bueno, ahí está. No sabemos si somos animales, no sabemos y si ese vientre fue una caverna, porque solo la sabemos cuando nos vamos a vivir, cuando formamos un hogar, y si el primer golpe que le demos a la mujer ya estamos convirtiendo el vientre de otra mujer, de nuestra madre lo estamos convirtiendo en caverna, donde se ocultó por primera vez el animal. Estos dos poemas hacen parte Hacen parte de Pan de Piedra, sí. ¿Qué otros temas estás abordando en este nuevo libro, Guillermo? Bueno, hay algo para América. Ese tema siempre te ha estado rondando, sí, América, sí, ¿no? Claro. Hay algo para Colombia. Hay algo, Dios también ronda ahí un poco del concepto que tengo de Dios. Hay un poema que titula El sarcófago de Dios, por ejemplo. ¿Se nos los puede recordar? Claro, claro que sí. El sarcófago de Dios es una mirada que en un momento determinado todo ser humano tendría que hacerle a su vida. Yo miré y esto fue lo que encontré. El sarcófago de Dios. Una tarde, quizá muy tarde, al mirar por mi ventana, descubrí un muerto dentro de mí con un discurso entre las manos. Bajé por las lianas sensibles de mi vida y entre pedazos putrefactos de luz entendí que el muerto en el fondo soy yo y el que respira afuera son mis restos. Me miré con el amor con que nunca me he mirado. Solté el papel de las crispadas manos y leí lo que una voz como mi voz susurró siempre en mi conciencia. Soy el cadáver de un Dios que se murió esperando. Intenté salir por los pequeños orificios de tus ojos. Imploré un lugar entre tus manos. Esperé un espacio en tu palabra. Soy el ser que buscaste en las iglesias, el milagro que pediste en las oraciones, el maestro que buscaste en las aulas, el amigo que no hallaste entre los hombres. Soy la vibración que esperaste encontrar en el tono más sutil del bandoneón. Siempre tuve una propuesta para ti. Imaginé verte combatir en una gran revolución junto a combatientes sabios, seres que se encuentren a sí mismos y salgan entonces a buscar a los demás, que luchen por la luz sin dejar sombras a su paso. Aquí estoy, hundido en el profundo abismo de tus desidias, vencido por todas tus derrotas. Tus alas poderosas solo fueron manos y tus manos tenazas de carne y hueso. Usaste el tesoro de tu voz para hablar de tu pobreza y la luz de tus ojos para ver la oscuridad de los demás. Y te hiciste asesino y sarcófago de Dios.
¿Esa poesía libre en algún momento te ha tocado colocarle talanqueras o siempre has sido libre frente a lo que Por te propones? supuesto, ¿no? Hay que colocarle talanqueras. ¿En qué O sea, momento, Guille? yo no libero, todavía, no lo he liberado. No he liberado todo lo que soy, porque necesariamente también en mí en su momento sembraron una libertad prisionera, ¿ves? No, una libertad en lo más estéril, en el terreno más estéril de mi vida sembraron libertad. Ahí no había posibilidad de que naciera. Ella, lo poquitico que nació, nació silvestre, ¿ves? Entonces estoy amarrado por un entorno social, amarrado por unos principios que me limitan a decir abiertamente lo que pienso, ¿ves? Guillermo, llegó un momento en que vamos a reconocer, porque un trabajo de un libro implica muchas manos, pero yo quiero que hablemos de alguien clave en esta producción y es otro poeta, otro escritor, otro Sí, gestor maravilloso, que es Ancísar Arana. exacto. Pero eso lo vamos a hacer después de unos minutos porque ya regresamos a 5G con nuestro invitado Guillermo Tobar. Muchas gracias. ¿Tienes problemas jurídicos? Te tenemos la solución. En Mundo Jurídico, Bufete de Abogados Asociados SAS, ofrecemos asesorías y representaciones legales para empresas y personas nacionales o extranjeras. Contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho. Visítanos en la calle 32A, número 2749, edificio La Factoría de Palmira. Llámanos al 305-303-1992. Mundo Jurídico, tu tranquilidad legal empieza aquí. M&F Publicidad y Eventos presenta su portafolio de servicios: perifoneo móvil, grabación y edición de cuñas publicitarias, animación, locución, presentación de eventos, maestro de ceremonias para eventos. También le hacemos sus fiestas familiares, empresariales, payasos, globoflexia, pintucaritas, hora loca, muñecos animados, amplificación de sonido con DJ. Contactos al 318-516-9338. Bueno, continuamos con Hey Cultura. Guillermo, esa confluencia de corazones, de poetas, de manos para sacar adelante Pan de Piedra tiene un nombre, como lo decíamos, que ha sido un coequipero maravilloso, que es el poeta, productor editorial Ancísar Arana. ¿Cómo fue esa alianza para sacar adelante? Bueno, este y otros tantos proyectos que maravillosamente edita esta editorial, ¿no? Sí, o sea, con Ancísar pues hemos trabajado desde la amistad, sobre todo desde la amistad, que es la mejor forma de trabajar con alguien, casi hermandad, diría yo. El Festival de Poesía, Vuelo de Palmas, de Palmira. Hemos trabajado las antologías, aunque él es el gestor de todo esto, pero yo le he acompañado un poco. Yo no le llamaría tanto coequipero a Ancísar, ¿no? Porque a él hay que seguirle los pasos. O sea, es imposible tener esa velocidad que tiene, como la que tiene Ancísar, y luego después de eso voltear a mirar y ahí va mi coequipero, ¿no? Entonces, cuando él va siempre adelante de muchas cosas. Permítame alcanzarlo. Permítame alcanzar, esperen un poquito, por favor. Entonces es muy difícil. Ancísar es un gestor impresionante, un ser humano al que admiro, al que quiero mucho. Aprovechemos y mencionemos y destaquemos ese espacio cultural que tiene, su centro cultural.
Bueno, el Centro Cultural La Terraza, siempre hay una invitación para todo Palmira a que nos acompañen, para los poetas. En este momento Ancísar, por ejemplo, está sacando ya está en producción de la tercera antología de poetas palmiranos, con un jurado variado, entre ellos el chileno Omar Monroy, Andrés Galeano y Carlos Orejuela de la ciudad de Cali. Andrés Galeano es de Pereira y es un gran poeta, o sea que necesariamente la obra que va a salir en esta ocasión está bien depurada y con una curaduría fuerte. Qué bueno que haya, que conjuguen el verbo curaduría. En la terraza, porque es importante, exacto, para un producto final que hagamos curaduría, y curaduría no solamente se hace sobre las obras pictóricas, sino también sobre un texto literario. Sí. Perfecto. Ahora vamos a abordar un tema ya más pragmático. Este libro tiene un ejercicio de construcción maravilloso, porque viene de poetas, entonces eso lo hace doblemente atractivo porque hay un polo a tierra. Se está haciendo la preventa del libro. ¿Cómo es esa dinámica? Unos poetas metidos a un tema económico, comercial, para sacar adelante la propuesta. Tenía que ser así, tenía que ser así. Y sobre todo el caso de Guillermo, que había sido como muy a la defensiva. He sido un poco rebelde con eso, porque también he dicho, si algo no merece salir, pues que no salga, ¿ves? Si algo no merece ser publicado, ser patrocinado, pues que no salga. Pero, después del sarcófago de Dios, uno dice, bueno, es justo que la poesía se quede escondida bajo los colchones, es justo que no se diga lo que nosotros queríamos decir y que por simples caprichos quizá de muchas administraciones, de los que manejan la cultura en Colombia y en el mundo, tal vez, yo no sé si en otras partes es un poco más fácil, pero es justo que por eso esos poemas se queden dormidos, se queden escondidos, como al principio mi poesía estaba guardada con timidez, y tuvo que ser muchos poetas los que la descubrieran y le dijeran que eso era poesía y que yo era poeta. Todavía siento como forzado ese nombre en mí, todavía siento forzada el título de poesía en lo que escribo, pero lo que sí garantizo es que es mi esencia, es mi vida. Bueno, Guillo, pan de piedra, ¿cómo ha sido este proceso de acopiar los recursos para que en agosto vea la luz este maravilloso texto? Bueno, estamos vendiendo el libro en preventa. Acá podemos en pantalla ver el número donde podemos hacer el contacto preliminar precisamente para fortalecer esta publicación del texto. Sí, es mi número de teléfono, 317-545-2940. Ahí a ese WhatsApp me pueden escribir, que luego les indico cómo se pagaría el libro. El libro se paga antes de la producción porque precisamente no hay plata para producir. Entonces necesitamos plata y necesitamos que los mecenas sean los que van a leer el libro y los que creen en este trabajo. Que ha habido buena respuesta hasta el momento, ¿no? Sí, por supuesto que necesitamos o sea, qué lindo que la respuesta no fueran de 6.000 millones de habitantes en el mundo, yo no sé cuántos, la respuesta fuera mucho más amplia, ¿ves? Pero eso es muy pretencioso, sí. ¿no? Yo me conformo con 100, me conformo con 150 amigos a quien abrazar. 150 amigos, Guillo, pero qué pena contrariarte, pero te va a ser superior. Okay. O 200 amigos que yo todavía no conozco, amigos de lo que escribo, que digan, aquí está mi mano levantada y soy mecenas de la producción de ese libro. ¿Ves? Qué bueno que me sorprenda, me encantaría sorprenderme y saber que personas que incluso no conozco me conocen y me quieren de alguna forma. Entonces los recursos que vamos a obtener llamando a este WhatsApp es para ver publicado y para que este libro maravilloso, que ahora sí vamos a recordar varios de los textos que hacen parte del libro, pueda ver la luz. Es un ejercicio maravilloso
donde estos poetas de corazón, del alma, de manos, se han trasladado a un plano más económico, más comercial, pero precisamente para sacar adelante estas posibilidades poéticas, que en el caso de ellos es de una calidad superior. Guillo, ¿cuál es ese poema que de pronto no alcanzó esta primera parte del libro, pero que sientes que hay un grado de injusticia, que se te haya quedado el poema? Los que publiqué en otra parte, no. Digamos que ahí está el resumen de lo que yo quiero que salga. Ahí hay poemas como Fantasmas, hay poemas como Todo está consumado, El sarcófago de Dios, que está incluido. De pronto me hubiera gustado que algunos poemas del Cielo Sonoro hubieran formado parte de este libro y no en otro libro. ¿Cuántas páginas va a tener el libro? Aproximadamente unas 100 páginas tiene el libro, 104 páginas, algo así. No recuerdo, no me vas a preguntar cuántos poemas, pero más o menos son 100 páginas plenas de poesía, plenas de una voz que quiere ser escuchada con cariño, y no pretendo que esos libros sean guardados en las bibliotecas. No quiero que mis libros sean un adorno en las bibliotecas. No, sí, estamos de acuerdo. Esa función no es inherente, por favor. Eso es lo más doloroso que puede Mira, haber al comienzo hablábamos y Guillo no quiso aceptarlo, pero yo defiendo mi postura. Un alumno aventajado de la maestra Dora Alessandra. Y le voy a poner un ejemplo, Guillermo Tobar. Sí, todavía la ciudad de Palmira recuerdo una puesta en escena, recuerdo porque el vestuario era blanco. Okay. ¿Sí me recuerda el nombre? Sí, Puntico de Luz. Puntito de Luz. Puntito de Luz. Maravilloso. Ahí se conjugó música, tal vez, Guillo, me corrige, porque hace muchos años, con poesía, el grupo Generación Andina, declamación, de Juan Carlos Yepes, y algo de teatro también. Algo de teatro, entonces claro. ahí estaba el por qué yo me reafirmo que sí es un legado de la gran maestra, y que usted entendió muy bien el mensaje. Ojalá podamos repetir, yo sé que sí, y ahora con el Centro Cultural del maestro Ancísar Arana se puede volver a retomar, porque fue una apuesta maravillosa donde usted demostró esa ampliación histriónica que aprendió con la maestra y otros grandes profesores. Bueno, yo busqué a Juan Carlos Yepes para que hiciéramos una nueva versión de Puntico de Luz, no Puntico de Luz, sino algo diferente con otros poemas. Tal vez podríamos haber retomado uno que otro poema de los que formaron parte de Puntico de Luz, que fueron 16 poemas que además salieron en un CD en ese tiempo. Yo diría que fue una de las grandes locuras, y no faltó el que me reclamó por qué me decían, y ahora cómo nosotros vamos a presentar la poesía en Palmira. ¿Ves? No faltó el que me dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros de ahora en adelante? Si después de Puntico de Luz todo el mundo quiere ver algo como Puntico de Luz. Hubo personas que nunca habían asistido a un recital y me decían, eso es la poesía, yo quiero que me inviten, que me sigan invitando. Fue una entrada inmensa a la lectura de poesía. Exacto, fue un lleno total en el auditorio de lo que ahora es Confandi, en ese tiempo Comindustria creo que era. Confandi tal vez. Ya era, no era Confandi ya, todavía no era Confandi. Hace tantos años. Sí. Pero fue maravillosa esa puesta en escena, y por eso mi afirmación, mi querido poeta, de que usted sí tiene esos rasgos heredados de estos grandes maestros. Bueno, sí, hemos hablado únicamente de Alessandra, pero hay, sobre todo en poesía, ¿cuáles son esos autores de pronto universales que han influido en la poesía de Guillermo Tobar? Necesariamente Julio Flores, ¿no? Ah, grande el maestro. No en vano mi primer poema. ¿Has ido a Uciacuría, al museo? Tienes que ir, Guillo, y declamar allá. Sí, bueno. El maestro lo va a agradecer mucho. Hay que ir. No en vano mi primer poema tenía esa tendencia, y nunca abandoné la muerte en mi poesía. Nunca, siempre mi poesía de alguna u otra forma está tocada por la muerte. Me enseñó a tomar conciencia de muchas cosas. De pequeño a través de esa poesía me iba a llorar por mis muertos. Muy melancólico, Julio Flores, ¿no? Sí. Y me iba a llorar por mis muertos,
Y entonces, ya de tanto llorar, ya me cuesta llorar por algún muerto querido, ¿no? O sea, yo lo veo eso de una manera como muy natural y ya, ¿ves? Entonces, por ejemplo, y te voy a compartir el primer poema que escribí, Sí. que tiene ese tinte de Julio Flores, que tiene esa influencia real de Julio Flores. Luego decidí no leer tanta poesía para poder, como te dije, para poder ser yo, para no que en un momento determinado no descubrieran, intuyeran a otro poeta que por muy bueno que fuera yo no quería ser él. Julio Flores sí fue determinante en un poema como Cuando muera, que es un reto también. Dice: quiero viajar entre la vaga sombra, llevar la luz de mis amados versos, y cuando queden blanquecinos ya mis huesos, saber que es solo mi esqueleto quien me nombra, saber que ha sido un puñado de gusanos el que ha comido mi carne putrefacta, lo que mi necia inspiración redacta, que nunca sea manoseado por humanos, saber que no serán mezclados al brebaje mentira dulce y amarga hipocresía, que no despiertan mi muerta poesía para brindármela en póstumo homenaje. Y luego, cuando el tiempo ya consuma mi blanquecino y escuálido esqueleto, saber que aún asiberado está completo mi pensamiento y mi cuerpo entre la bruma. Y cuando ver quieran mi materia desgajada, quiero en sorpresa su ilusa fantasía, que quede ilesa la palabra poesía y mi quijada en una hiriente carcajada. Guillo, ¿qué tan complejo es escribir poesía sobre la violencia? No es difícil, porque la violencia es, y más que todo en este país, más que todo en este mundo, porque esa poesía está tirada en las calles, porque esa poesía está sembrada en medio del café, se mezcla con el petróleo, porque esa poesía se te sube encima. No hay forma de no escribir, si querés, si tomás la decisión de escribir poesía sobre la violencia, porque es que la violencia te agrede todos los días, porque la violencia escribe en vos todos los días. ¿No es más fácil hablar de la violencia desde la prosa? Se lo digo a alguien que ha abordado el tema únicamente desde la poesía, ¿no? Sí, es posible que sea más fácil, pero tal vez tiene unos oídos que no se explorarían, ¿ves? Que si todo es prosa, hay personas que leen novela, que leen prosa en todo el sentido de la palabra y nunca han leído un poema y nunca se meten en la poesía. De pronto desde la poesía hay como mayor aprehensión y por ende concientización del mensaje. Eso creo yo. Porque desde la explicitez de la prosa, bueno, se puede atender en un primer paso. Es lo mismo que si se cantara, o sea, si ese dolor se cantara, necesariamente llegaría a más personas, ¿ves? Antes que escribirlo en la prosa, yo no me atrevo a meterme en un libro grande de prosa sobre la violencia en Colombia, ¿ves? Y no lo necesito tampoco mucho, porque es que Colombia me lo escribió, me lo mostró en pantalla gigante, ¿ves? Me lo declamó, me lo cantó. ¿Te reclamó? Me reclamó, me dijo: vea, escríbame, ¿ves? No me abandone, escríbame. Fue ese tema el que... Guillo, ¿qué opinas de nuestros poemas, de nuestros poetas? Me refiero al entorno de la ciudad de Palmira, que estamos al suroccidente de Colombia. Ricardo Nieto y Mariela del Nilo. ¿Qué opinión te merece el trabajo que ellos hicieron? Excelente. O sea, era además la poesía en su momento poderosa. ¿Ves? Poderosa, era una poesía de todas formas. Y influyente, ¿no? Sí, por supuesto, y inspiradora. Era una poesía que te motiva, de soslayo. Los he leído a ambos ahí, con el temor que te digo, ¿ves? No quiero ser Ricardo Nieto, por más que
por ser Ricardo Nieto me hagan una casa de la cultura o algo así. No, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser Guillermo Tovar siempre, ¿ves? Y la crítica, ¿cómo has logrado manejar el tema contra tu poesía? Alguna vez alguien, un poeta y pintor de aquí de Palmira, que no voy a decir su nombre, también me lo dijo con cariño, ¿no? Me dijo que porque cuando iba a quitar tanta sangre de mi poesía, yo le dije, alguien tiene que limpiar el espacio donde otros van a hacer el amor. ¿Ves? Muy bien, maestro. ¿Te han tildado de panfletario? No, nunca, nunca, afortunadamente. La palabra sí ha sonado para decirme que no soy panfletario, para asegurarme. En Chinó o alguien se me acercó y me dijo, lo bueno de tu poesía es que no es un panfleto. ¿Ves? Entonces, pero para nada, nunca. Si lo han hecho, no lo he escuchado. ¿Y usted qué opina de esa definición para una poesía? No, porque sería como ratificar de que es un panfleto, ¿ves? Sería como estar de acuerdo con que lo que escribo o dejarme llevar por eso, panfleto. Guillo, vamos a recordar otro de los poemas del libro que ustedes van a tener la oportunidad de adquirir, bueno, llamando a este número que sale ahora en pantalla y comunicándose con las personas encargadas para que saquemos a la luz este maravilloso texto de Guillermo Tovar. Ahí José, no sé si tenemos, sí creo que tenemos tiempo para la revista, esta revista que está aquí, Libertad Verde, encierra poemas que se escribieron para Palmira en el marco del Bicentenario. También de Ancla Ediciones. Esto forma parte de una de las trilogías, que también es otro de los tesoros de Ancla Ediciones, de Hans César Arana, para promover la poesía. Entonces, como yo sentí que no iba a haber una respuesta del entorno, entonces le dije a Hans César, saquémosla por tu trilogía, y ahí la sacamos. Inicialmente el libro con los poemas de Pan de Piedra, adicionándole estos, iba a ser el libro que se llamaba Libertad Verde. Pero al no poderse sacar el libro Libertad Verde, sacamos la revista y los poemas los tiramos a Pan de Piedra. Bueno, maestro, lo escuchamos. Entonces hay un poema que quiero compartir con ustedes, es el poema que escribí al Bicentenario de Palmira, que se titula Libertad Verde. Y es para esta tierra que amo profundamente, porque me lo dio todo, absolutamente todo. Me dio hasta lo que me ha quitado. Entonces, el poema se titula Libertad Verde y dice: el tiempo abrió sus manos invisibles y sobre la espada posó el sutil abril de la palmera. Gota a gota recogió la ciénaga y la envolvió en la seda, el poliéster feraz de tu bandera. Vienes del aborigen, del indígena dormido en los cabellos, del rojo dolor que parió todos los pueblos de América. Al borde, verde y azul de tus montañas, humano y greda de tus calles, caña y cilantro de tus campos, tiempo y espacio de tu historia, garzas y horizontes de tus cielos alados, de ahí recogí el secreto de luz que mueve mis entrañas. Una flor de escoba de tus montes con tu suave aleteo se volvió mariposa en mis arterias. Tras emerger en otros lares, vine a nacer en tu vientre de tierra, tu matriz ardiente de semillas, en ti el amor, los hijos y la poesía, la más perfecta forma de sentir, faro que usé para alumbrar la vida. A donde vaya, viajarás conmigo, desde tu cuerpo a mi alma, mi cabeza a tus pies, desde el colibrí que vuela en tu pecho a la torcaza que anida en mi cabeza, tu lágrima de amor en las hermosas, al río entamborado de mis venas. Para llegar a mí caminé tu calle principal, desde que fue camino real hasta ser la 30,
tu bosque municipal, tus avenidas de arcilla y ese hermoso pasillo de luz que veía entre mis preguntas y las respuestas que ofrecías. No eres cemento ni asfalto, ni casas ni avenidas de norte a sur, de oriente a occidente. Eres lo que eres para cada ser que te habita. De ti aprendí que el azadón es la punta final de la espada y la semilla proclama en el surco la más perfecta libertad. Libertad que se siembra y se cosecha, se alimenta de sol y lluvia, sudor y sueños de obreros, verde y con raíces. Libertad madura que se pela y se come, que se degusta en turrón, en cristales blancos de azúcar. No son 200 años. ¿Te creas? Desde que de Canceterva voló un pájaro verde a la otra banda y Llano Grande, y un suspiro transformó tu lodazal en primavera. Al terminar mi tiempo en la vida, quiero verlo en el reloj de tu catedral, templo y monumento, punto de encuentro para crecer, de suspiro a caserío, de caserío a ciudad, de fe a capilla, de capilla a catedral, basílica quizá, Nuestra Señora del Palmar. Siembre mi polvo en tu tierra, y en un mango quizá una naranja, en el mástil de una caña de azúcar, en la bandera izada de la espiga, proclamar en otro tiempo y en los otros palmiranos la poderosa libertad que más con sudor que sangre conquistaste para nosotros, los que nos sentimos tus hijos. Palmira. Muchas gracias, Guillermo Tobar. A ustedes, muy amable. Este es Cultura. Soy José López Ebrard y muchas gracias por apoyar la cultura.